Que Dios le bendiga. Damos las gracias al Señor. Verdaderamente es un tiempo de gran privilegio para nosotros eh, ser confrontados por su palabra a la manera en que hemos venido siendo confrontados por estos dos capítulos que hemos estado estudiando hace unas semanas, ¿verdad? El capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Esos dos capítulos de gran contenido escatológico, profético, donde el Señor asume, ¿verdad? El compromiso de hablar palabra profética a sus discípulos, de manera que ellos pudieran entender eh, las señales de su venida y del fin del siglo. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero señales habrá. Señales habrá, porque el Señor se encargó de explicarlas, de revelarlas, de compartirlas con sus discípulos. Todo lo que hemos venido estudiando en los capítulos 24 y 25 se trata de eso, mi amado hermano. De manera que usted y yo, si lo decimos en buen dominicano, debemos estar con el ojo pelado en todo tiempo, apercibidos espiritualmente de las señales de los tiempos, apercibidos de las cosas que están sucediendo. Porque si usted y yo, en cambio, vivimos en nuestra vida cotidiana como si esto no fuera a, a tener un final, como si las cosas hechas no estuvieran preparadas para ser desechas, como dice segunda de Pedro, capítulo 3. Entonces, todo lo que el Señor habló, todo lo que el Señor profetizó en su palabra, tenemos que ponerlo en duda. Tenemos que entonces concluir que el Señor era un mentiroso de marca mayor. Pero el Señor allí, mi amado hermano, habló grandes verdades, habló palabra profética, estableció señales irrefutables. Y nosotros en estos dos capítulos hemos venido estudiando esas señales, esas razones, esos criterios. De hecho, todavía no hemos concluido el capítulo 25, en donde el Señor le va a poner, como decimos también muy coloquialmente, le va a poner la tapa al pomo. El Señor va a cerrar la idea completa de todo lo que Él transmite, de toda la palabra profética que Él ha transmitido en estos dos capítulos. Nosotros dijimos que el capítulo 25 era también una continuidad de la palabra profética del Señor Jesucristo acerca de la escatología. Lo que pasa es que allí lo que nosotros vemos son dos maravillosas parábolas, hermosísimas, como todas las parábolas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Explicando el capítulo 24. Eso es lo que el Señor ha hecho y ya nosotros vimos la primera de ellas el domingo pasado, las parábolas de las 10 vírgenes. Usted se acuerda de esa porción maravillosa que estudiamos donde nosotros veíamos, ¿verdad?, a 10 invitadas a las bodas. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. ¿Usted se acuerda? ¿Cuál era el factor común de aquellas 10 vírgenes? Habían varios factores comunes, ¿verdad que sí? Todas esperaban al esposo, ¿sí o no? Sí, todas esperaban. Lo único que uno las esperaban preparadas y las otras no estaban preparadas. Ellas tenían la información de que el esposo venía, pero una cosa es tener la información y otra cosa es tener aceite en nuestras lámparas. Amén. Es una diferencia mayúscula. Y aquellas 5 vírgenes insensatas tenían la información de que el esposo venía, pero sus lámparas estaban vacías. Y cuando el esposo llegó, que aquellas 10 vírgenes estuvieron prestas para recibirle, allí se armó el desorden, se armó el corre-corre en busca de ese preciado aceite. De todas maneras, usted y yo conocemos el final de esa parábola, final triste, ¿verdad? Como es, de hecho, mi amado hermano, el final eterno de toda persona que parta de este mundo sin Cristo Jesús. Tantas veces que hemos dicho, mi amado,
mi amada, no se apene desesperadamente por la muerte. La muerte no es lo más grande que puede sucederle a una persona. Lo más grande que puede sucederle a una persona es que esa muerte la padezca sin Cristo en su corazón. Eso es lo más grande y lo más terrible porque eso no tiene solución. Eso no tiene solución. Que usted venga a este mundo en pecado como viene, eso sí tiene solución en Cristo Jesús. Pero que usted parta de este mundo en la misma condición en que llegó, eso no tiene solución. No tiene solución alguna. De manera que el Señor se ha encargado de advertir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿verdad? Estas verdades, levantando la voz de alerta, levantando la voz de alerta. Y en la porción de esta mañana, el Señor Jesucristo usa una analogía, una parábola, una segunda parábola hermosísima, parábola relacionada con unos talentos, ¿verdad? Unos talentos que usted y yo sabemos por el contexto, mínimamente yo sé que usted sabe que un talento en este contexto bíblico no es lo que usted y yo normalmente entendemos como una pericia, una destreza, una habilidad, un don. No, sino que era una moneda. ¿Usted me está entendiendo? Era una moneda. También en términos un poquito más extendidos, era una medida de volumen para ponerle valor a las cosas conforme a su peso. ¿Usted me está entendiendo? Conforme a su peso. Así que es importante que nosotros entendamos esa diferencia para que nosotros sepamos qué es lo que estamos estudiando, a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando habla de talento. Usted y yo sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí o no? El Padre de las luces, mi amado hermano, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra de Dios en Santiago, es el que nos da los dones que Él ha repartido. Amén. Él es el que nos provee dones y talentos. Y usted puede ahí, cuando habla en ese contexto, hablar de talento, porque el uso de la palabra talento en nuestro tiempo se refiere a eso, ¿ah? A una capacidad, a una destreza. Oye, pero ese chico tiene talento. Tiene talento para la música. Si usted ve un chico de 7 años, de 9 años, ¿verdad? Tocar violín como un virtuoso del violín. ¿Qué es lo que usted dice? Al final, wow, pero ese chico tiene talento para la música, ¿verdad? Ese chico tiene talento para la música. Ayúdenlo, pónganlo en la mejor escuela posible, sáquenlo del país, qué sé yo. Usted dirá 50 cosas. Usted querrá ver ese talento explotado a lo más cerca parecido de su máximo potencial, ¿sí o no? ¿Mm? Claro, cuando usted ve un chico que a los 4 años compone ¿eh? Compone sinfonías que todavía hoy se estudian. Usted sabe que eso fue lo que pasó con Wolfgang Amadeus Mozart, ¿verdad que sí? Ya usted no dice que es un talento, no. Ya usted dice que es un virtuoso, ¿verdad? Que es un genio de la música. De hecho, Mozart es considerado como el genio universal de la música que jamás haya existido. El mayor genio universal de la música que jamás haya existido. Las sinfonías que hoy se estudian en las altas academias de música, las escribió ese niño cuando tenía 4 años de edad. ¿Usted me está entendiendo? Eso lo que quiere decir es que ese niño tenía un talento natural, 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 ¿eh? Natural producto del ejercicio de años. No, mi hermano, 4 años, por favor. Un talento sobrenatural, un talento dado por Dios, ¿sí o no? ¿No es Dios el que reparte los talentos? Gloria a Dios. Dios es el que reparte los talentos. Pero, ¿verdad? En la porción que nosotros vamos a estudiar esta mañana, nosotros vamos a ver al Señor Jesucristo utilizar este término talento de una manera particular, ¿verdad? En su discurso escatológico del capítulo 25, que no lo vamos a leer de nuevo porque ya, ¿verdad? Nuestro hermano lo leyó en la introducción en esta mañana, pero yo sí quiero dirigirle a ese versículo
versículo número 24 para leer desde allí en adelante hasta el final de la porción, versículo 24. Vamos a leer desde allí, mi amado hermano. Y vamos entonces a partir de toda la porción, desde el verso 14 hasta el verso 30, para estudiar esta mañana la parábola de los talentos. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será quitado, le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra que nos confronta esta mañana y con la cual queremos, oh Señor, que tú animes nuestros corazones, nos alientes. Muchas de estas verdades que nosotros vemos en estos dos capítulos, oh Señor, de la recopilación de la vida de tu Hijo Jesucristo que hizo tu siervo Mateo, son verdades duras, fuertes, tristes, algunas de ellas lúgubres y temerarias en algún sentido, oh Señor. Nos sobrecogen, oh Dios, en nuestras emociones. Pero nosotros rogamos que tu Espíritu Santo haga, oh Señor, la obra que solamente Él puede hacer para que aún con palabras como estas nosotros seamos animados, nosotros seamos confortados, podamos ser consolados y nuestras miradas puedan ser puestas en la persona de Cristo Jesús, que es nuestro glorioso y eterno galardón y a quien esperamos, oh Dios del cielo. Redime a tu iglesia, oh Señor, de distracciones en esta mañana. Danos un corazón atento, que tu Espíritu Santo, oh Padre, nos ayude a caminar a través de tu palabra y ser, oh Señor, confrontados por ella. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Usted recordará que el capítulo 25, mi amado hermano, como lo dije al inicio, es el colofón del capítulo 24. Usted sabe lo que es el colofón, ¿verdad? El colofón es como ese cierre de un libro, de una obra literaria, que nos da detalles conclusivos que sintetizan toda la idea de la obra. Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí, ¿verdad? El Señor cierra su mensaje profético sobre su venida y el fin del siglo, explicando lo revelado en el capítulo 24, con estas dos maravillosas parábolas. Y también se vale al final del capítulo, a partir del verso 31, que vamos a estudiar el domingo que viene, si es la voluntad de Dios, de un resumen, como yo les había dicho, un resumen con el cual él le pone la tapa a todo el pote donde él ha estado, ¿verdad? De donde ha estado tomando verdades para edificar a sus discípulos. Y ese es un resumen del estado futuro de las cosas luego que él haya asumido su trono de gloria, cuando haya venido a sentarse, ¿verdad? En su trono de gloria. Y con esto el Señor completa. Este es su último discurso antes de ir al Getsemaní, antes de ser entregado, antes de ser hecho preso, antes de ser azotado, antes de ir a la cruz, antes de toda la trayectoria biográfica que Mateo nos presenta a partir del capítulo 26. Esta segunda parábola, la parábola de los talentos, es la que vamos a estudiar ahora, mi amado hermano, y de inmediato usted y yo podemos notar su función en relación al contexto y en relación a la parábola anterior.
Porque si usted y yo recordamos, la parábola de las 10 vírgenes comenzaba con un contexto futuro, ¿sí o no? Entonces, en aquel día, el reino de los cielos será semejante a. Entonces será semejante a. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Ah? Usted lo puede ver en el verso 1 de ese capítulo, número 25. Un contexto futuro. Entonces, el reino de los cielos en aquel día será semejante a. Pero si usted y yo vemos la parábola de los talentos, usted y yo vemos un contexto diferente, ¿sí o no? ¿Cuál contexto vemos ahí? Un contexto futuro, un contexto pasado, un contexto ¿cómo? Actual, presente, ¿sí o no? Usted lo ve ahí conmigo. ¿Eh? Porque el reino de los cielos es. Entonces no es futuro. Ya el Señor ahí lo que está es estableciendo un criterio, mi amado hermano, que es un criterio maravilloso para nosotros poder entender la parábola de las 10 vírgenes. El Señor Jesucristo comienza el capítulo 25, que es un capítulo explicativo, es un capítulo que explica el capítulo 24, pero utiliza una parábola maravillosa. Y luego da una parábola que es un fortísimo criterio para entender la primera parábola de las 10 vírgenes. En el futuro, en aquel día, en el día de Cristo, el reino de los cielos será semejante a, porque hoy el reino de los cielos es semejante a. Porque hoy el reino de los cielos es como. Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo, mi amado hermano, con esta maravillosa porción que nos regala esta segunda parábola, toda esta idea. La idea es una relación estrecha entre ambas introducciones. Y es que esa parábola establece una razón, un claro criterio para que la primera sea entendida, convirtiéndose en una reveladora explicación de la parábola. Por eso, mi amado hermano, es que nosotros decimos siempre que la Biblia se explica a sí misma, ¿sí o no? La Biblia explicando a la Biblia. Amén. La Biblia se explica a sí misma. En aquel día el reino de los cielos será semejante a 5 vírgenes que parecían estar preparadas con sus elementos visibles, las lámparas, pero sin el elemento invisible que es esencial para que funcione y alumbre, el aceite. Porque el aceite está dentro de la lámpara, ¿verdad que sí? ¿Usted no lo ve? ¿Sí o no? Usted no lo ve, usted no sabe si está ahí el aceite. Pero ¿qué es lo que se ve? La lámpara. La profesión de fe pública la ve todo el mundo. Pero ¿quién conoce los corazones? Solamente Dios. Solamente Dios conoce los corazones y sabe si el tuyo y el mío está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Solamente Él lo sabe. La profesión pública, la asistencia sin mancar a los servicios, eso lo ve todo el mundo. Esa es nuestra lámpara, mi amado hermano. Procure que tenga aceite para ese día. Eso es lo que hemos dicho. Desde aquel domingo, el domingo pasado, cuando explicamos la parábola de las 10 vírgenes. Y eso será así, mi amado hermano, en aquel día, porque hoy el reino de los cielos es como un señor que yéndose lejos reparte a sus siervos de manera distinta y al regresar encuentra que no todos fueron diligentes con lo que habían recibido. Esa es la idea, mi amado hermano. Esa es la idea. Ese es el mensaje general de ambas parábolas. Un sentido de inminencia que no podemos eludir. El Señor viene pronto y si no estamos preparados, cuando venga no habrá tiempo. Ese es el mensaje sencillo y llano de ambas parábolas. Y en esencia usted podrá entender y dar a otros a entender que usted posee las credenciales para recibirle cuando Él venga. Pero ambas parábolas nos dicen que no es suficiente con una lámpara, que no es suficiente con un talento, mi amado hermano. Que no es suficiente con una iglesia de sana doctrina, que no es suficiente con una confesión de fe pública, que no es suficiente con 5 años en la fe, con 10 años, con 20 años en Cristo, con 30 años en el Evangelio. No es suficiente, mi hermano. Si usted no posee el Espíritu de verdad morando en su vida, que le permita vivir en santidad, amando y sirviendo al Señor por medio de amar y servir a otros, que es lo que el Señor ha declarado en su palabra,
Su lugar será, mi amado hermano, las tinieblas de afuera, en el perpetuo lloro y crujir de dientes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pastor, ¿y por qué usted le llama hermano entonces? Si va a estar en las tinieblas de afuera y en el lloro y el crujir de dientes. Por lo que dijimos ahorita, porque yo no conozco los corazones, ¿sí o no? Porque usted tiene su lámpara hoy, pero yo no sé lo que hay en su corazón. Es a usted individualmente y a mí que nos corresponde examinarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? Es a cada uno de nosotros de manera individual que nos corresponde examinarnos a nosotros mismos para determinar si estamos en la fe. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Es a nosotros que nos corresponde, no es al pastor que le corresponde. O usted va a traer el esquema de la religión donde hay un hombre que le corresponde confesar a todo el mundo para ver si está en pecado o no. No, mi amado hermano, nuestra relación es personal con Cristo. Y usted y yo tenemos, si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la capacidad de identificar si estamos o no caminando conforme a su voluntad. Esa es la realidad, mi hermano. Y óigame, por favor, se lo voy a decir ahora, antes de que lleguemos a ese momento. Téngale más miedo al Señor que a perder su talento. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decirle? Téngale más temor al Señor que el temor a perder su talento. Ah, no, yo tenía miedo. Vamos a verlo, vamos a ver por qué que yo digo eso. Porque muchas personas en ese autoexamen, en esa reflexión interna, pudieran recibir convicción de pecado, pero mire, vale más. ¿Y qué dirá la gente? Yo era de que cristiano y ahora de que a decir que no, que ahora que yo soy cristiano, yo tengo que preservar esta fachada de cristiano que yo he construido durante todos estos años. Téngale más temor al Señor que temor a perder su talento, el talento que usted recibió. Pero vamos a llegar a esa porción, mi amado hermano, para que usted y yo entendamos a qué nos queremos referir con esto. Vaya conmigo al verso 14, por favor, para que comencemos a analizar esas porciones rápidamente. Leemos desde el verso 14, del verso 14 hasta el verso 18, mi hermano. Y dice la palabra de Dios allí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno, ¿conforme a qué? Conforme a la capacidad de los siervos, ¿sí o no? Eso es lo que usted y yo leemos ahí, ¿verdad que sí? Vamos a leer muchas otras cosas más. Pero de inicio, es interesante que nosotros veamos que ese Señor fue un Señor empático, misericordioso, ¿sí o no? Le dio a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Hermano, es evidente que en la parábola el Señor Jesucristo apunta a bienes materiales para darle sentido a la analogía, para que usted y yo la entendamos. Pero usted y yo sabemos que el reino de los cielos no es comida ni bebida, mi amado hermano, ¿verdad que no? El reino de los cielos no cifra su valor en las cosas materiales. El Señor Jesucristo está utilizando estos términos para que nosotros lo entendamos. Es como el Señor descendió hasta las partes más llanas de la explicación que le estaba dando a Nicodemo, porque en algún momento dado le dijo: Nicodemo, estate tranquilo y coge esto y trata de entenderlo, porque estas son cosas terrenales. Si yo te dijera las celestiales, tú no las entendieras. El Señor, mi amado hermano, desciende en su revelación hasta palabras llanas, humanas, de carácter y contexto humano, para que tú y yo podamos entenderlas, para que tú y yo podamos entender su voluntad. De manera que cuando el Señor habla aquí de talento, de moneda, de dinero,
Eso no quiere decir que el reino de los cielos tenga que ver con eso. El Señor está utilizando esta equivalencia para que nosotros nos hagamos una idea clara del valor que nosotros recibimos cuando recibimos el Evangelio. Para que nos hagamos una idea del gran valor, del gran tesoro que usted y yo recibimos cuando recibimos el Evangelio, mi amado hermano. Un talento, como ya les dije, es una unidad de volumen, pero también es una moneda dentro de aquellos sistemas, ¿verdad? De equivalencia monetaria que había en aquellos tiempos y en aquellas tierras, y había uno de manera particular que era el sistema ático. En ese sistema, un óbolo era la unidad mínima. 6 óbolos era un dracma. ¿Usted ha oído la palabra dracma? ¿Mm? Y 100 dracmas en ese sistema era una mina. ¿También ha oído la palabra mina? Y 60 minas era un talento. Era un talento. Y para que usted y yo tengamos una idea más clara de lo que era un talento, yo le voy a decir lo siguiente: un denario, que era el salario de un jornalero diario, el salario diario de una persona, de un trabajador, un denario equivalía a 4 gramos de plata. Y un talento, mi amado hermano, valía no menos de 6,000 denarios. No menos de 6,000 denarios. Un trabajador ordinario necesitaba cerca de 20 años de trabajo continuo para ganarse un talento. De manera, mi amado hermano, que concluyendo con este razonamiento acerca de la equivalencia, usted y yo sabemos que aún aquí en el Señor da solo un talento, sepa que le está dando sobreabundantemente. Sobreabundantemente. Y el reino de los cielos, mi amado hermano, según leemos en Romanos capítulo 14, no es comida ni bebida, no es día de fiesta ni luna nueva. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero el Señor utiliza esta equivalencia para que nosotros podamos entender el valor que encierra el tesoro del Evangelio. El valor que encierra el tesoro que nosotros recibimos cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Y mi amado, de manera particular, con respecto a los dones que el Señor imparte, con respecto a la medida de fe, usted y yo debemos estar claros en lo que la palabra de Dios dice con respecto al Espíritu y con respecto a la medida de fe. Usted y yo sabemos que el Espíritu no se da por medida, ¿verdad que no? El Espíritu, cuando se da, usted recibe el Espíritu de Dios. Amén. Y usted es sellado para vida eterna, con suficiencia, el Espíritu Santo. Y no hay tal cosa como una posterior experiencia donde usted es bautizado por el Espíritu Santo otra vez para que entonces manifieste dones y evidencias particulares. No, cuando usted confiesa a Cristo y cuando usted recibe a Cristo en su corazón para salvación, usted es sellado con el Espíritu de Dios. Y no hay manera en la que ese sello pueda borrarse, porque ese sello lo aplica Dios soberanamente, no usted. El Espíritu Santo, mi amado hermano, la persona de la deidad que nos acompaña hoy. Amén. Y que no nos dejará solos hasta el día de Cristo. Dios con nosotros. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Pero mi amado, la palabra de Dios nos enseña que Dios en su soberanía imparte el Espíritu sin medida, completo. Pero los dones en la fe, Él los reparte como Él quiere, conforme a la medida de fe que Él nos ha dado. ¿Sí o no? Acompáñeme a Romanos, por favor, capítulo número 12. Romanos, capítulo número 12, verso 3 al verso 6. Romanos, capítulo 12, verso 3 al verso 6. Y dice Pablo, allí digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Usted está leyendo conmigo? Con cordura, mi hermano, que piense de sí con cordura, equilibradamente. Usted no es más que los demás, usted no es menos que los demás, piense de sí con cordura.
Conforme, mire allí, ¿conforme a qué? A la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El Espíritu Santo se da completo. Gloria a Dios. Pero los dones que Dios reparte, la medida de fe por medio de la cual Dios da dones e imparte dones a la iglesia, Él las reparte como Él quiere, mi hermano. Si Él es el dueño de la salvación, imagínese usted los dones que vienen con la salvación. Él los reparte como Él quiere. Y mire cómo dice, verso 4 de Romanos 12, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, usted lo está viendo ahí, 10 talentos, 5 talentos, un talento. ¿Mm? De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y por ahí el apóstol Pablo continúa. No voy a seguir leyendo acerca de todos los dones que él revela en el capítulo 12. Pero está claro, mi amado hermano, que a pesar de que el Espíritu Santo se da, ¿verdad? Integralmente, la persona del Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones. Si bien esto es así, hay una medida de fe por medio de la cual Dios imparte dones. Y esto queda explicado justamente con esta parábola que estamos estudiando hoy en Mateo, donde aquel señor reparte a unos 5, a otros 2 y a otro le da un talento. ¿Mm? Usted y yo tenemos que hacer un ejercicio ahí siempre, ¿verdad? Para que sepamos que estamos hablando de una moneda y no necesariamente, ¿verdad? De la habilidad. Para que podamos quedarnos en el contexto de la parábola. A cada uno, mi amado hermano, Dios da conforme a su soberana voluntad. Conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Capacidad con la cual Él primeramente nos ha creado, ¿sí o no? Nos creó de manera natural con capacidades diferentes, pero también en nuestra nueva vida en Cristo, Él nos crea con dones y capacidades diferentes. Primera Corintios capítulo 12. Primera Corintios capítulo 12. Usted conoce esa porción. Verso 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, aquel que nada más tiene un solo talento, son los más necesarios. Usted puede ver la equivalencia en todos estos textos. Dígame si sí o no. ¿Mm? La parábola, aquel hombre, aquel señor dueño de las riquezas de aquellos, sobre aquellos siervos, ¿verdad? Repartió conforme a las capacidades de ellos. ¿Mm? Un hombre rico, millonario, pero mire, misericordioso, consciente de las capacidades de sus siervos. Y dice la palabra de Dios que yéndose lejos, este amo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y yo necesito que usted y yo entendamos que son los bienes del amo, ¿de acuerdo? No son los bienes de los siervos, ¿sí o no? Son los bienes son los bienes del amo. ¿Mm? Porque él cuando llegó, ¿qué le dijo a los siervos? Vengan, mi expectativa es que usted me dé mi dinero y alguna ganancia que usted también pudo haber obtenido. Dé cuenta de lo que yo le dejé en sus manos. Venga, dé cuenta. Vamos a ponernos a cuenta. ¿Qué usted hizo con lo que yo le dejé? Mi amado hermano, todo lo que tenemos, sean oportunidades o habilidades, pertenecen a Dios. Pertenecen a nuestro Dios. Nosotros solamente somos depositarios de su gracia, ¿sí o no? Él es el dueño de todas las cosas y nosotros, a lo más, y es un grado honroso, somos mayordomos y administradores para su honra y para su gloria. Por eso es que Pablo dice allí en Primera Corintios capítulo 12, no lo busque, yo lo voy a leer para usted, dice así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
Pero Pablo dice más en el verso 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y este hombre, con tal que recibió solamente un talento, justamente él fue hallado infiel, negligente, malo, ocioso. Mire, y cuentita. Porque al final usted y yo vamos a ver el cuento y el argumento que él quiere meterle al dueño del dinero para excusar su negligencia. El Señor nos concede gracia plena y sobreabundante, mi amado hermano, pero nos concede fe y dones espirituales en la medida de nuestra capacidad. Porque no todos tenemos las mismas capacidades, no todos tienen las mismas oportunidades. Él fue quien nos creó en términos naturales y en términos espirituales, nos ha dado vida nueva y nos ha provisto conforme a su soberanía sobre nuestras vidas. En el día del juicio no importará el número de oportunidades, la cantidad de talentos que recibiste. La pregunta será, ¿has sido un siervo fiel con lo que recibiste? Esa será la pregunta en el día de Cristo. Y si tú te das cuenta, cada siervo diligente ganó al menos el 100% de lo que le fue dado, ¿sí o no? Óigame, el negocio es más que usted invierta y gane el 100%, porque eso fue lo que ellos ganaron. Uno recibió 5 y ¿cuánto dio? 10. ¿Cuánto es eso? El 100%. Ganó el monto total que recibió, el 100%, el monto total que recibió, eso ganó. Y entregó a su amo ambas partes, el capital y el 100% de los intereses de su trabajo, de su labor, de su esfuerzo, de su diligencia, de su diligencia. Cada uno conforme a la capacidad que Dios le dio. Y no vemos al que recibió 2 talentos quejarse por el que recibió 5, ¿verdad que no? Allí en la parábola no vemos que el que recibió 2 se llenó de envidia por el que recibió 5. Antes bien, puso su diligencia conforme a sus capacidades y entregó 4. Mi amado, usted y yo no estamos aquí para ver a qué el Señor ha llamado al otro. No, es a qué el Señor me ha llamado a mí para servirle. ¿A qué el Señor me ha llamado a mí? ¿Cuánto me ha dado a mí? ¿Cuánto yo tengo que responder delante del Señor aquel día? Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en medio de la iglesia de Cristo. No es ver si el hermano fulano de tal tiene o no tiene tal capacidad. No es ver si esa capacidad le corresponde o no. No, mírese usted y mire a ver cuánto talento fue que usted recibió. ¿Cuánto? Cuéntelo. Y mire a ver qué es lo que usted tiene que entregar al Señor en aquel día. Ese es el interés que usted y yo debemos tener con las cosas del Señor, con los negocios del Señor. Ese es el interés que usted y yo debemos poner. La queja hubiera sido entendible, mi amado hermano, si al que solo es capaz de negociar con Dios se le dan 5. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Si al que solo es capaz de negociar con 2 le dan 5, ahí mismo él hubiera podido decir, ay, Señor, no, yo no puedo más de ahí. Yo nada más puedo, voy forzado. Yo nada más puedo con 2. Y sería entendible. Como si usted y yo supiéramos más que el Señor. Como si usted y yo supiéramos más que el Señor de qué somos capaces. Miren, mi hermano, cuando el Señor llama y nos da talentos, Él sabe la capacidad que Él va a poner en nuestros corazones y en nuestras manos para que nosotros le sirvamos y llevemos fruto para su gloria. Él la sabe, porque Él nos capacita para servirles. Amén. Él nos capacita para servirle. Dios nunca ha llamado a una persona capacitada. Dios siempre ha capacitado a todo el que llama. Esa es la promesa de nuestro Dios. Que Él llama a hombres viles e insuficientes y los capacita para que hagamos su voluntad. Él nos capacitará, mi amado hermano. El que comenzó la buena obra en nosotros, usted puede estar seguro que la terminará. De manera que en esta primera
vista panorámica del escenario de aquel hombre, ¿verdad? Nos damos cuenta de eso, de una misericordia manifiesta de parte de aquel Señor, tomando en cuenta las capacidades de sus siervos. Y les repartió sus bienes conforme a la capacidad de cada uno. Repartió sus bienes conforme a la capacidad de cada uno. Mi hermano, eso es hoy el reino de los cielos. Usted y yo hemos recibido dones, y usted y yo tenemos que aplicar diligencia y tenemos que avanzar el reino de los cielos y diligentemente negociar para que el Señor, Dios de la gloria, sea exaltado en aquel día. Esa es nuestra labor. Esa es, mi amado hermano, nuestra descripción de puesto. Cuando usted va a un trabajo, usted le da una descripción de puesto, ¿sí o no? A veces hay gente que llega ¿y qué yo voy a hacer? No, espérate ahí, tu jefe fulano, él te va a decir. Y pasan semanas, pasan días y usted ha vuelto loco. ¿Pero qué es lo que yo voy a hacer aquí? Estése ahí, tranquilo, espérese, yo digo después. No, en una empresa organizada, ¿verdad? Usted recibe una descripción de puesto, ¿verdad que sí? La descripción de nuestro llamamiento está aquí en su palabra. La descripción de nuestro llamamiento como embajadores del reino de los cielos está aquí en su palabra. Y una de las tareas que usted y yo tenemos que hacer para que el avance del reino de los cielos sea ganancioso es esto, es poner en operación nuestros dones para que nosotros podamos presentar frutos para su gloria en aquel día. Verso 19, mi amado hermano. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿Usted se acuerda que el domingo pasado yo le dije que la palabra de Dios concedía que iba a pasar algo de tiempo antes de que el Señor Jesucristo llegara? ¿Usted se acuerda de eso? Mírenlo ahí, otra evidencia. Después de mucho tiempo, el Señor Jesucristo es consciente de que de que Él iba al Padre. Amén. Pero Él no iba a venir en el año 70, Él no iba a venir en el año 1800 y pico, Él no iba a venir en el año... No, el Señor Jesucristo no ha venido, mi hermano, por segunda vez a la tierra. El Señor Jesucristo no se ha manifestado por segunda vez a la tierra. La iglesia le espera y el Señor Jesucristo volverá, pero ha pasado tiempo. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, óigame, la más maravillosa declaración de los evangelios para mí. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. Qué bendición. Qué declaración más poderosa que nos alienta y nos anima a todos aquellos que hoy estamos siendo poco diligentes con los valores, con el valor del Señor que Él nos ha encomendado en nuestras manos, su palabra, el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Estamos siendo poco diligentes, mi amado hermano. Si usted y yo queremos algún día escuchar estas palabras, usted y yo debemos ponernos las pilas para que el Señor Jesucristo se lleve la gloria. Usted y yo debemos ser diligentes en hablarle a otros a Cristo, pero en vivir vidas que testifiquen de Cristo a los demás. No solamente hablarle de Cristo a las personas, sino vivir vidas que testifiquen de Cristo a las personas. Nosotros debiéramos estar haciendo eso y nuestro primer contexto de testimonio, mire, mi hermano, son nuestros hogares, es nuestro matrimonio, son nuestras casas, son nuestros hijos, es nuestras esposas, son nuestros esposos. Si ahí usted y yo estamos fallando, revise primero su casa antes de usted salir con un tratado a la calle. ¿Usted me está entendiendo? Revisemos primero nuestros hogares, nuestra relación con nuestras esposas y con nuestros hijos, antes de nosotros salir a la calle a predicar a Cristo. Porque usted, amado hermano en Cristo de Iglesia Bautista de Trinidad, usted es pastor de su casa. Usted es pastor de su hogar. Y usted sabe lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 3, cuando un pastor tiene problemas con su hogar y con su casa. Está pronto a perder el ministerio.
Dice la parábola que aquel señor arregló cuentas con ellos y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Yo no tengo problema con eso. Al que le entregaste 5, al que le entregaste 10, tú eres soberano. Amén, gloria a Dios. A mí me entregaste 2 y yo diligentemente trabajé. Mira tus 2 y mira 2 más. 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, igualito, mi hermano. Bien, no importó que fueran 2 talentos. La declaración y el ánimo y el regocijo del Señor al recibir a este siervo fiel. Mire, bien, buen siervo y fiel. De igual manera, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la declaración que usted y yo debemos perseguir, mi amado hermano. Habiendo venido a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe en su obra en la cruz, usted y yo debemos perseguir esas palabras. Usted y yo debemos perseguir en Cristo que un día se nos diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la declaración que usted y yo debemos perseguir, mi amado hermano. El Señor sabía todas las cosas que él estaba declarando a través de esta porción y hablaba a los corazones de sus discípulos, mi amado hermano. Y tal como en la parábola, si bien es cierto que pasó mucho tiempo y estos hombres no sabían cuándo regresaría el Señor, la realidad que está por encima de estas verdades es que el Señor volvería. Y viene a eso, mi amado hermano, a arreglar cuentas con sus siervos. Aquí yo sí quiero que usted me acompañe en 1 Corintios capítulo 3. Y yo voy, mientras usted va allí, a 1 Corintios capítulo 3, versos 9 al 15, a leer el verso 10 de 2 Corintios 5, para que usted y yo lo recordemos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Usted y yo. La carta Pablo la escribió a creyentes y esta declaración es a creyentes. Y al tribunal de Cristo no se van a presentar los impíos, no se van a presentar los incrédulos que rechazaron a Cristo, los incrédulos que rechazaron a Cristo, los que no depositaron su fe en la persona de Cristo, en la obra de Cristo. Ante el tribunal de Cristo no se van a presentar ellos. Ellos serán presentados ante el gran trono blanco, donde se abrirán los libros y donde se buscarán sus nombres y no estarán allí, mi amado hermano. Allí en aquel día, donde todo aquel cuyo nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego. Es allí ante aquel gran trono, después que el Señor Jesucristo reine por 1000 años, producto de la segunda resurrección. ¿Usted no se acuerda de que leímos todo eso, por lo menos someramente? Es cierto que tenemos que profundizar y llegar allí. Una gran oración nuestra como iglesia es que podamos llegar a ese momento en que comencemos a estudiar el libro de Apocalipsis, para que usted y yo veamos estas cosas en detalle. Pero usted sabe que la palabra de Dios dice que el Señor se manifestará y reinará con poder y Satanás será atado. Y luego que pasen 1000 años, Satanás será desatado para engañar nuevamente a las naciones. Y en aquel día se establecerá ese gran trono que juzgará a vivos y muertos. Y el mar entregará a los muertos y el Hades entregará a los muertos que había en ellos. Y todo aquel cuyo nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida será echado en el lago de fuego, dice la palabra de Dios en aquel día. Luego que el Señor Jesucristo reine.
Y luego que en aquel día Satanás y la serpiente antigua y el dragón se han echado en el lago de fuego, entonces mire, allí se inaugura con el advenimiento de la Jerusalén celestial. Allí se inaugura la vida eterna. La vida eterna. Léalo, mi amado. Mire, comience a leer el libro de Apocalipsis antes de que lleguemos allí, para que cuando yo esté predicando esas cosas, usted esté bien aceitado. Es una bendición. Por eso es que el libro dice: bienaventurados los que leen y guardan las profecías de este libro. El Señor Jesucristo vendrá. Eso sí lo tenían estos hombres claro, que el Señor le dejó su cuarto, pero que ese hombre volvía. Él se fue y ha durado mucho tiempo, pero de que viene, viene. De que viene, viene. Eso es lo que ellos están ante esa realidad de que se está manejando en este momento. Y vino a hacer cuentas con sus discípulos. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 3. ¿Usted está ahí conmigo? Verso 9. Porque nosotros somos, ¿qué dice allí? Colaboradores de Dios. Somos siervos de Dios, ¿sí o no? Somos siervos, nos fue dado talentos. ¿Ah? Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno mire cómo invierte su dinero en el reino de los cielos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. El día la declarará. El día del tribunal de Cristo, mi amado hermano, la declarará. Pues por el fuego serán reveladas. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Cada uno, mi amado hermano, presentó su fruto a su Señor, y en aquel día usted y yo igualmente presentaremos ante Cristo lo que hemos hecho mientras estuvimos en este cuerpo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Una y otra vez, 1 Corintios 3, verso 9, y 2 Corintios, capítulo número 5, verso 10, que lo leí yo hace un momento. Usted y yo, mi amado hermano, ya sea que hayamos recibido 5, 2 o un talento, anhelamos entonces escuchar esas palabras de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Participar en el gozo del Señor, delante de su presencia y junto a todos los salvados, es la gloria de la vida venidera. Amén. Esa es la gloria. Participar del gozo del Señor Jesucristo. Como dice 2 Timoteo capítulo 4, verso 8. Por lo demás, el apóstol Pablo prácticamente despidiéndose, sabiendo que le esperaba ese gozo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tú y yo debiéramos estar, mi amado hermano, comprometido hasta los tuétanos, esperando al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo se manifestará por segunda vez, sin relación alguna con el pecado, para salvar a los que le esperan. Y mire, mi hermano, la conclusión de esta parábola en el verso 24. Pero llegando también el que había recibido un solo talento, ¿qué dijo? Excusas. ¿Usted me está entendiendo? Excusas, argumentos. ¿Ah? Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, pero no de ti. No, yo tuve miedo de perder el talento.
Cuando la realidad es que tú y yo no debemos temer otra cosa más que a Cristo, más que andar en el temor de nuestro Dios. Usted y yo ni siquiera debiéramos ser expuestos por nuestro pecado, si eso representa que el Señor nos va a restaurar para vida eterna. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Óigame, si él pensó que iba a ser alabado por ser prudente, se le peló el billete, mi hermano. Porque lo que el Señor le dijo fue, tú lo que eres un siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Ajá. Y usted no lo ve ahí, los signos de interrogación, pero la Reina Valera no lo incluye por una debilidad de la traducción en la Reina Valera. La mayoría de las traducciones y los más expertos en lenguajes antiguos nos dicen que sí, que eso es una pregunta, que eso es una pregunta que el Señor Jesucristo está haciendo y que debió traducirse en la Reina Valera como una pregunta. Es como que el Señor estuviera diciendo, con que tú dices que yo soy un hombre duro, que yo ciego donde no sembré. Pero mi hermano, por favor, yo le hago una pregunta a usted. ¿A cuál de ellos dejó él sin talento? ¿A cuál de ellos? Por favor, a ninguno. El Señor sembró en todos. Ese hombre sembró en todos y a todos le dio, aún un solo talento, pero a alguien le dio, por lo menos uno. De manera que este hombre era un mentiroso. Era un argumentador, presentando excusas, levantando calumnias acerca de este hombre, dueño del dinero, que lo que mostró ser fue un hombre misericordioso y comprensivo de las diferentes capacidades de sus siervos. Porque si él hubiera querido hacerle un daño a un siervo, a uno que nada más puede invertir, uno le da 50 talentos para encontrarlo desbaratado y entonces ya después cobrarle por encima de eso por el abuso. Es un hombre consciente, mi hermano. Al que podía manejar 5 le dio 5, al que podía manejar 2 le dio 2 y al que podía manejar 1 le dio 1. Y este hombre osa decir, tú eres un hombre que siembra que recoge donde no sembraste. La Biblia al día, la Biblia Castilian, la versión Juneman de la Septuaginta, la Biblia Nácar Columna, esa famosa Biblia que usa la Iglesia Católica, la nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada. De hecho, quiero decir que la Biblia Nácar Columna que usa la Iglesia Católica es una excelente Biblia, una excelente Biblia. La Biblia es excelente. Lo que no es excelente es el uso que le dan. Pero la Biblia es una excelente traducción. La nueva versión internacional, la Reina Valera actualizada, la traducción Kadosh israelita, la ESV o English Standard Version, la versión inglés estandarizada y 15 versiones más nos muestran este versículo entre signos de interrogación. La Reina Valera actualizada también lo hace. La Reina Valera 1960, por alguna razón, no lo presenta en interrogación. Pero esto es una pregunta que este señor está haciendo. Mire, ¿usted sabe qué es lo que él está haciendo? Él está usando las propias palabras del siervo como un contraargumento para que él entienda el error en el que está incurriendo. Con que sabías que yo era tal hombre, de verdad esa va a ser tu excusa. Habiéndole yo dado a cada uno, no dejando evidencia de que alguno quedó sin talento. Bueno, si eso es lo que tú vas a alegar, entonces tú por lo menos debiste darle ese talento a los banqueros. Si esa es tu excusa, si tú dices que yo cosecho donde no sembré, entonces con más razón debiste haber dado mi dinero a los cambistas
Porque nadie cosecha la misma semilla que siembra, ¿verdad? Todo el que siembra espera a recoger más de lo que siembra. Tú siembras una semilla y tú esperas recoger más de un fruto. Cuando el siervo dice a su amo, mi hermano, ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, está mintiendo. Está mintiendo. Este amo no era como Faraón. ¿Usted se acuerda de Faraón? ¿Eh? Que sin darle paja le exigía la misma cantidad de ladrillo a los israelitas. Quítenle la paja, pero es más, tienen que hacerme más ladrillo de lo que me hacían antes. No, este era un señor con una evidente misericordia en su trato con sus siervos. Este amo, al asignar tareas, misericordiosamente había calculado la capacidad de cada hombre. Y en cuanto a sí, él mismo sembró y esparció definitivamente. Por tanto, tenía derecho, mi amado hermano, a recoger lo que había sembrado. Déjeme decirle, la negligencia, pereza y maldad de este hombre, fallando a la diligencia de un valor tan alto como el que le fue conferido, un talento. Óigame, cerca de 20 años para lograr un talento, dice la equivalencia monetaria. La responsabilidad de ese alto valor que él recibió, mi amado hermano, como alta, como elevada es la responsabilidad que se nos confiere a cada uno de nosotros en nuestra salvación. La negligencia que este hombre mostró ante ese alto valor fue lo que terminó condenando a este hombre a las tinieblas de afuera. En vez de ser fiel a lo que se le había confiado, este malo y perezoso presentó solamente excusas que de nada vendrán en aquel día. Y usted puede decir, mi hermano, se pierde la salvación, pastor, entonces, porque a este hombre se le dio un talento y se lo quitaron y se lo dieron al que había generado fruto para el Señor. Se pierde la salvación, entonces. Usted sabe cuál es la respuesta para eso, ¿verdad que sí? La única salvación que se pierde es la que usted se agenció a usted mismo, pero si fue el Señor que le salvó, esa salvación no se pierde. Amén. Si fue el Señor, si fue su obra de la cruz, el criterio de tu salvación, si fue por la fe en esos elementos de gracia que tú y yo hoy hemos venido a ser salvos, nuestra salvación está segura en las manos de Cristo. Esa es la realidad, mi amado hermano. Si el Señor te ha otorgado gracia salvífica para salvación, no puedes perderla. Y tú preguntarás, ¿qué sucede entonces con este siervo a quien le fue quitado el talento? El único que tenía. El Señor Jesucristo lo dice. ¿Qué fue lo que pasó con él? Fue un siervo negligente. Fue un siervo negligente con el fundamento de la verdad del evangelio. No lo aplicó a su vida ni lo promovió ante los demás. No dio fruto de genuino arrepentimiento, sino de temor y resistencia a perder el privilegiado llamado que recibió, mi amado hermano. Pero tú y yo debemos saber que muchos serán llamados y pocos los escogidos. Esa es la realidad. Este hombre no perdió gracia, tampoco perdió su salvación, sino que nunca fue redimido para vida eterna. El talento que se le entregó fue el evangelio, y el evangelio, mi amado hermano, se le entrega a todo el mundo, ¿sí o no? El evangelio, usted y yo tenemos que predicarlo a todo el mundo. Pero ese evangelio, cuando usted y yo lo recibe, usted y yo tenemos que atesorarlo, ¿sí o no? Tenemos que atesorarlo. Tenemos que predicarlo a nosotros mismos. Tenemos diariamente que regurgitar el evangelio. Usted ve cómo son los chivos. Los chivos usted ve que no están comiendo, pero siempre están macando. Así es que nosotros tenemos que hacer con el evangelio. Todos los días tenemos que, mire, comer el evangelio, regurgitar, rumiar el evangelio, todo el tiempo, recordando la obra de la cruz, recordando la obra de la cruz en nuestro favor. Ese es el primer trabajo que usted y yo tenemos que hacer con ese talento que recibimos. Predicarlo a nuestros corazones, predicarlo a otros, no guardar el talento. No guardar el talento, oír el evangelio y dejarlo por ahí y no tomar una decisión por Cristo en su vida.
Te podrá alegar, mi amado hermano, pero pastor, ese hombre recibió la unidad básica de fe, un talento, y se la dio su Señor. Entonces, ¿cómo es que le fue quitada? No significa eso que la fe que una vez le fue dada se puede quitar, se puede perder. Mire, mi hermano, es cierto que nosotros somos salvos por la unidad básica de fe salvífica, la salvación, la que otorga el Señor solo con oír, porque usted y yo sabemos que la fe viene por el oír. Esa es la fe que salva, mi amado hermano. Pero usted y yo también debemos recordar que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obra, dice Santiago, es muerta. Es completamente muerta. Usted puede alegar una fe, pero si esa fe no tiene fruto, usted sigue en condenación. Si esa fe es una fe que no tiene frutos, que no tiene obras, usted puede pensar, usted puede haber vivido engañando a otros y lo que es peor, engañándose a usted mismo de que usted es salvo. Pero si esa fe no tiene obras, y créame que Santiago no habla de obras de caridad, Santiago habla de decisiones, de obras, de acción particular con respecto a la fe. Nadie puede decir, yo confieso a Cristo, pero no proclamarlo, no predicarlo, no dedicarse al estudio de la palabra, no dedicarse a escuchar la predicación de la palabra, no ir a llevar el evangelio a otros. Obras, mi hermano. Usted no puede decir que cree en Cristo y a menos que usted esté guindando en una cruz al lado del Señor, usted tiene que hacer obras. Usted tiene que hacer obras para que evidencien que usted ha sido salvo por medio de la fe. Amén. ¿Se entendió eso o no se entendió? Porque una fe sin obras es una fe muerta. Usted lo sabe, mi hermano. Nosotros ni siquiera tenemos que involucrarnos en una explicación acerca de que si yo estoy predicando o no salvación por obra. Usted sabe que es lo que la palabra de Dios dice. Por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe. ¿Sí o no? Es por gracia, mi hermano. Es por depositar nuestra confianza en lo que Dios hizo por medio de Cristo en la cruz. Es por eso que nosotros somos salvos. Solamente. Pero si fuiste genuinamente salvo, entonces Dios ha preparado de antemano obras para que nosotros andemos en ellas. De antemano Dios las preparó. Y esas, de manera particular, que encontramos ahí en Efesios capítulo 2, 9 y 10, esas sí se asemejan a esas obras de caridad. Pero cuando nosotros leemos Santiago capítulo 2, usted y yo sabemos que Santiago se está refiriendo a acciones, se está refiriendo a decisiones prácticas en nuestras vidas que deben ser el resultado de una proclamación de fe en nuestras bocas. Porque levantar la mano, mi amado hermano, mire, levantar la mano en un culto evangelístico, ponerse de pie y decir yo confieso a Cristo, o venir al frente junto con 50 más y una música y ya usted se va para su casa y usted aceptó al Señor. Por eso es que hay tanta gente que se muere sin Cristo pensando que se había convertido a Cristo. Porque eso, mi amado hermano, miren, eso no es ser regenerado por el Espíritu para vida nueva. Eso es montarse en el tren emocionalista de cualquier iglesia por allí que está predicando lo que llama el Evangelio y llama por quintales las profesiones de fe públicas, sin siquiera mencionar la palabra arrepentimiento. Sin siquiera mencionar la palabra arrepentimiento. Solamente cree en Cristo y será salvo. ¿Cuánto daño ha hecho a aquellos que no estudian el contexto de la palabra de Dios esa promesa que le fue hecha al carcelero de Filipos? Cree tú y tu casa. Cree y serán salvos. Y el evangelio que le fue predicado a este hombre y a todo a quien se le predica el evangelio tiene por fuerza que contener, y los apóstoles lo sabían y lo hacían.
Arrepiéntete de tu pecado y cree en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. Una fe sin obras, mi amado hermano, es una fe muerta. Al final de la historia, en aquel día, usted no podrá alegar, ni nadie podrá salir en su defensa, diciendo, pero él tenía un talento. Él tenía un talento. Él tenía la fe suficiente que le fue dada el día que escuchó el evangelio y levantó su mano. Él hizo una profesión de fe. Porque si esa alegada fe nunca tuvo fruto, si nunca obraste en favor de la gloria de Cristo, si nunca obraste en favor de la gloria de Cristo en medio de tu iglesia, si nunca persististe con pasión para la gloria de Cristo en la congregación, cada vez que era llamada la convocatoria como iglesia para congregarte, para adorarle. Si tu negligencia fue tal que escondiste y enterraste tu talento en esos momentos, entonces definitivamente, mi amado hermano, pudiste haber vivido engañando a otros y engañándote a ti mismo. Por eso es necesario que tú escuches hoy estas palabras y reflexiones, mi amado hermano, en tu condición espiritual en esta mañana. Porque hoy el reino de los cielos es así. Y por eso en aquel día será como las 5 vírgenes insensatas. Porque es hoy que nosotros tenemos que ocuparnos del aceite que querremos y necesitaremos tener en aquel día. Es hoy que nosotros tenemos que ocuparnos, así como hoy debe ser el día de salvación si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana. Hoy debe ser el día de salvación. Aquel hombre fue un hombre negligente, un hombre necio, malo y negligente. Al final de la historia, el talento que tenía le fue dado al que tenía 10, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el contraste de esa declaración, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El contraste contra lo que usted puede contrastar esa declaración es esa declaración con la que termina el Señor en el verso 30. Echadle en las tinieblas de afuera al siervo inútil y allí será el lloro y el crujir de dientes. Usted sabe lo que es el crujir de dientes, ¿verdad? No se oye. Ese crujir de dientes que experimenta aquel que tiene un dolor insoportable. ¿Mm? Aquel que tiene un dolor insoportable, que si hallara un pedazo para arrancarlo, lo arranca. Ese crujir de dientes. Ese dolor y ese martirio eterno, alejado de la presencia de nuestro Dios, en oscuridad eterna, dice la palabra de Dios. Echadle a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En aquel día, mi amado hermano, el reino de los cielos será semejante a 5 vírgenes que parecían estar preparadas, con sus lámparas, pero sin aceite. Porque hoy el reino de los cielos es semejante a ese Señor que ha repartido bienes. Y es muy posible que en la iglesia de Cristo todavía hayan personas con sus talentos enterrados. Y es muy posible que al día de hoy todavía haya personas con sus lámparas vacías. Usted y yo, mi amado hermano, no sabemos cuándo el Señor Jesucristo vendrá.
Aún si lo supiéramos, si estuviésemos siendo diligentes intencionalmente, no es lo que glorifica al Señor. Pero la realidad más cruda es que no sabemos cuándo Él viene. De manera que lo que mejor usted y yo podemos hacer para exaltarle a Él a sabiendas de que vendrá ciertísimamente es nosotros arreglar nuestras lámparas hoy, mi amado hermano. Arreglar nuestras lámparas hoy. Rogar al Dios de los cielos. Rogar al Dios de la mies. Rogar al que suple todo buen don y toda buena dádiva. Es a Él a quien nosotros tenemos que venir hoy para que nosotros ajustemos nuestra condición espiritual antes de aquel día en que Él nos llamará para que demos cuenta de lo que Él nos ha dado. Hoy es el día de salvación. Padre Dios del cielo, queremos darte gracias por tu palabra, pero como orábamos al inicio, Señor, nos consternan algunas cosas de tu palabra. Nos amedrentamos posiblemente por algunas cosas de tu palabra. Y nosotros te rogamos, oh Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Que tú nos ayudes en este tiempo, oh Señor. Que tú nos ayudes, que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo para avivar el fuego de ese posiblemente único talento que pusiste en nosotros un día. O a lo mejor 2, o a lo mejor 5. Pero solo lo sabremos cuando comencemos a dar fruto para tu gloria. Ayúdanos, oh Dios del cielo, de manera que cuando tu Hijo Jesucristo se manifieste nuevamente, nosotros podamos tener coronas para poner a sus pies. Padre y Dios de la gloria, mira tu iglesia. Fortalécela en esta mañana y danos el denuedo para continuar caminando en los negocios del reino de los cielos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.